tal? ¿Cómo están? Soy Julian Golotti y estamos aquí para esta nueva edición de Detrás de la Historia. Vamos a empezar en esta segunda serie de episodios, voy a decir, porque tenemos la idea de ir dividiendo un poquito más nuestro contenido para que sea un poco más fácil para ustedes ir siguiéndonos. Antes que nada, quiero agradecerle a todos los que nos hicieron el aguante, que estuvieron ahí y bueno, espero que este segundo episodio también sea de su agrado. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás? Bien, perfecto. Vamos a ver. Estamos aquí para lanzar el segundo podcast. A ver qué tal resulta. Perfecto. Bien, hoy me dijiste que íbamos a ir hablando un poco ya del viaje de Colón directamente. Sí, hoy vamos a ver así a grandes rasgos los cuatro viajes de Colón. Y tenemos que empezar, vamos a empezar un poquitito antes porque tiene también su relación con los viajes, ¿verdad? ¿Qué fue ocurriendo a principios del siglo XV, de 1400? Pasó lo siguiente, que habíamos visto en el podcast uno que había avanzado mucho la ciencia de la De la navegación. navegación, o sea, estaba, en ese sentido se había avanzado mucho. ¿Y qué hizo posible eso? Que se abra el océano Atlántico, porque antes de eso las navegaciones se hacían principalmente en el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo la navegación era más sencilla, podían hacer normalmente navegación de cabotaje, es decir, teniendo la costa a la vista y compañía. Pero al salir en el Mediterráneo necesitaba mejores embarcaciones, el mar era más borrascoso, Al salir al océano, al no al océano Mediterráneo. Atlántico, Claro. y necesitaban también a verse, ya orientarse sin tener la costa a la vista. Y en, en este campo aparece una persona muy importante, un portugués, Enrique el Navegante. Enrique el Navegante era hijo de Juan I, uno de los reyes de Portugal, que se le llamaba Enrique el Navegante porque él promovió la navegación, pero nunca navegó. Pero él creó en Sagre, que queda ahí bajito hacia el Océano Atlántico en Portugal. En Sagre, donde tenía su casa, creó un centro de investigación donde él convocó a los mejores navegantes de la época, a los mejores astrónomos, hizo un centro de observación, ahí hizo mejoras a embarcaciones y compañía, y promovió, era un noble, ¿verdad? Promovió las, las excursiones por mar. Y eso dio por resultado cosas muy importantes. A partir de ahí, Portugal toma una delantera y empiezan a conocer el Atlántico y la costa africana. Por ejemplo, en 1419 encuentran la isla Madeira. Las islas Madeira estaban muy cerca de Portugal, todavía estaban ahí cerquita. Pero después, más adelante, ya en 1430, llegan al Cabo Bojador. El Cabo Bojador quedaba todavía en África, relativamente cerca de Portugal, más o menos entre ahí, entre Marruecos y el Sahara, por ahí nomás estaba, ¿verdad? Estaba cerca todavía. Pero después empiezan a progresar cada vez más. Después del Cabo Bojador ya llegan a Senegal, ya llegan a las Islas Azores, llegan más abajo a Ghana, y hacia 1470 por ahí empiezan a llegar ya también Ghana, empieza el Golfo de Guinea, en fin, llegan más abajo, ¿verdad? Y finalmente, en 1004, no, hacia 1486 llegan al extremo de África. Y Bartolomé Díaz le llama el Cabo Tormentoso porque ahí tuvo una tormenta fenomenal, ¿verdad? Pero cuando él llega a Portugal, el rey Juan II lo bautiza como el Cabo de la Buena Esperanza, porque ahí significaba de que ellos ahí tenían la esperanza de poder bordear eso y llegar a la tierra de las especias, que ocurrió efectivamente después, ¿verdad? En 1498, Vasco de Gama llega por esa ruta, después de que Colón llegue a América, llega a las Indias, a la tierra de las especias, y trae, gana un montón de dinero con las cosas que trae en su expedición, ¿verdad? ¿Por qué tiene eso que ver? Porque, ¿qué tiene que ver esto con el viaje de Colón? Tiene que ver por lo siguiente. Pues resulta que Colón a los 15 años ya era grumete, él siempre le gustó la navegación y llegó a ser un navegante extraordinario, ¿verdad? Un muy buen navegante, eso todos reconocen.
Cristóbal Colón desde los 15 años más o menos ya era grumete, o sea que era aprendiz en las embarcaciones, pero a partir de los 20 años él ya capitaneaba barcos y dominaba el Atlántico. Pero por circunstancias totalmente fortuitas, una vez en un enfrentamiento entre dos reyes, eso era muy frecuente en la época, frecuente entre reyes, reinos y compañía, era cosa muy frecuente, entre un enfrentamiento entre Renato de Anjou, que era de Nápoles, contra un rey de España y que era Juan I bueno, de uno de los reinos de España, en uno de esos enfrentamientos, él en un enfrentamiento naval, pierde su embarcación frente a Portugal y va a recalar a Portugal. Por suerte, ahí se queda en Portugal, le conoce a Felipa Moniz de Perestrelo, se casa con ella y ahí empieza una historia interesante. Eso tiene influencia en su carrera porque esta Moniz de Perestrelo, su padre era navegante. Entonces entra él a navegar en el Atlántico y aprende el Atlántico de los portugueses, que eran los que mejor manejaban el Atlántico en esa época. Entonces ahí entra, él empieza a conocer, porque la navegación en el Atlántico era bastante diferente, ya ahora conoce los vientos del Atlántico, en fin, ¿verdad? Y ahí se forma él como navegante. Y como habíamos visto en el primer podcast, se dieron varias circunstancias, tres circunstancias, ¿verdad? Eh, el capitalismo incipiente que estaba necesitando lujos, estaba necesitando las especierías, estaba necesitando la- la- los, las mercaderías que venían de Oriente, eh, el bloqueo de la ruta de la seda y compañía, estaban dadas las condiciones, pero se necesitaba alguien que concrete un viaje como el que hizo Colón. Y fue Colón porque era un tipo obstinado, un tipo ambicioso y un tipo que se propuso y quiso lograr eso y puso toda su fuerza en eso. Él leía libros, se informó, se informó de todas las cuestiones relativas al tamaño de la Tierra, para que podía navegarse. Dos personas que influenciaron mucho en Cristóbal Colón fueron, uno es Marco Polo, porque Marco Polo fue un navegante, no un navegante, perdón, fue un comerciante cuyo padre era comerciante de la ruta de la seda, Nicolo, Nicolo Polo, ¿verdad? Pero por algún motivo, Marco Polo y su padre y un tío que se llamaba Mafeo Polo, decidieron hacer toda la ruta de la seda, cosa que nadie hacía, 6.000 kilómetros, tenía que cruzar desiertos, zonas áridas, era una cosa. Y llegaron al reino de Kublai Khan. Llegaron al reino de Kublai Khan, que era cuando eso, lo máximo, el hombre más poderoso del mundo. Mongolia, ¿verdad? El mongol, que había dominado China ya en ese momento cuando llega Marco Polo. Bueno, en realidad durante la estancia de Marco Polo, él se apodera también le reduce a los chinos, ¿verdad? Queda el rey del mundo de aquella época prácticamente, Kublai Khan. Y en un viaje de 3 años y medio llega ahí y retorna después, 24 años después. Imagínense la abertura, 24 años después Marco Polo retorna a Venecia y no le podían creer, le contaba historias increíbles. Pero ocurre algo muy fortuito otra vez, porque en la vida siempre cosas fortuitas cambian la historia. En una de esas guerras entre Génova y Venecia, Marco Polo era veneciano, va preso Marco Polo y para suerte de la humanidad va preso con un escritor. Y Tecoreí, ¿qué hace? Empiezan a hablar y le empieza a contar su viaje, el escritor se interesa y empieza a escribir el viaje de Marco Polo. Perestrello era el apellido, Perestrello de Pisa, el escritor ese. Y si no fuera por ese acaso, esa historia de Marco Polo, no hubieran quedado en la oscuridad, nunca hubiéramos sabido de eso, ¿verdad? Y llega a escribir un libro con lo que Tecoreí, él le dictaba en la celda y el otro anotaba, ¿verdad? O sea, ser tecoreí no siempre, a veces produce cosas. Ahí el tecoreitismo
produjo un libro que fue muy importante porque en aquella época China y Mongolia eran en Europa cosas desconocidas y ahí ellos narraban cosas que eran muy novedosas, ¿verdad? Y ahí ve Colón, se asombra de las cosas que, el lujo que tenían, las cosas que no conocían ellos que ellos tenían. Eh, si bien es cierto, Marco Polo no estuvo en Japón, narraba cosas que él había escuchado de Japón, que él le llamaba Zipango, la cosa también maravillosa. Narraba cosas de India, muchas cosas que hoy no tienen sentido, pero evidentemente resulta que hablaba que en India había personas que no tenían cabeza, pero que tenían los ojos en los hombros y compañía. Y indudablemente hay cosas que no existen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Son cosas, son mitos que la gente inventa, como así nosotros inventamos. No hay que sorprenderse mucho de eso. Acuérdense que todavía hoy día hay gente que cree en el Yacyretá, cosas por el estilo, en aquella época, con mucha más razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa historia él contaba, pero que le contaban, evidentemente eran cosas fantásticas, ¿verdad? Pero muchas cosas que contaban, él influyó mucho también. Otra persona que influyó mucho también en Colón fue un científico de la época de Colón, que era Toscanelli. que era un cartógrafo que había hecho estimaciones del tamaño de la Tierra, pero mucho menores que el tamaño real. Entonces, y que él escribió una carta al rey de Portugal diciéndole que se podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Y esa carta, eso tomó como base, él creía en eso, ¿verdad? Además tomó también los griegos también habían hecho estimaciones del tamaño de la Tierra. Uno de ellos, Ptolomeo, también subestimó el tamaño. Y también tomó eso, él juntaba estos dos datos, decía, no, la Tierra tiene este tamaño, y con ese tamaño él podía llegar a lo que él pensaba que eran las Indias en un tiempo razonable. Si hubiera tenido si hubiera estimado el tamaño real, si hubiera tenido el tamaño real, no se hubiera animado porque no iba a tener capacidad para llegar ahí, no iba a tener posibilidad de cargar suficientes alimentos para llegar tan lejos. Claro. Y, Sí, sí, no, y, y estas personas influenciaron bastante. También se dice de que él tuvo en cuenta unas mediciones hechas por un cartógrafo musulmán, Alfragano, que Alfragano hizo cálculos exactos, o sea que los cálculos de Alfragano eran del tamaño real de la Tierra, solo que usó una milla que era una milla árabe. Y él tomó la milla y multiplicó por su equivalente de la milla italiana, que era 2000 metros, era ¿cómo es? La de los musulmanes y 1500 la de los italianos, y le salió mucho menor, también le salió el tamaño más o menos. Entonces, por ahí también, el tipo dio todas las coincidencias como para que él tome mal el tamaño de la Tierra y se embarque en una empresa que era inviable si él tenía el tamaño real de la Tierra. Bueno, y con eso, él, ilusionado con encontrar lo que contaba Marco Polo, con el tamaño de la Tierra, bueno, él se animó a promover su viaje y empezó a buscar patrocinio. Y con su primera esposa, que estaba Moniz de Perestrelo, tuvo su primer hijo, Diego Colón. Pero después él queda viudo y ahí viene otra segunda casualidad, porque él va a España para buscarle a ascendientes de su señora para dejarle a su hijo, porque el hombre no le podía cuidar a su hijo, era chico Diego todavía. Cuando va ahí y se va allí, conoce a unos monjes franciscanos que él siempre contaba su historia y estos monjes franciscanos tenían cercanía con la guerra, con la reina, con los reyes católicos. Y fueron estos los que le ayudaron a llegar a los reyes católicos. Él antes le había propuesto a Juan II. Juan II era tío de Enrique el Navegante. El viaje, pero los portugueses no aceptaron. No sabemos exactamente por qué.
quizás porque mm, no les convencían los cálculos del tamaño de la Tierra o simplemente porque, como habíamos visto, ellos estaban embarcados en llegar por África a las Indias. Y ese viaje era mucho menos azaroso que ir a mar abierto, que no sabías con qué te ibas a encontrar, tormenta, qué sé yo. Pues como ellos siempre tenían la costa cerca, y además en Ghana y compañías tenían oro, tenían esclavos, ellos paraban ahí, juntaban un lote de esclavos, se iban a comerciar, ganaban ya por el camino, iban ganando un montón de plata. ¿No? Que tanto interés en ir así en el viaje de Colón no tuvieron, de hecho no le dieron ningún patrocinio. Convengamos que también que nadie estaba seguro de si iba a llegar a algún buen puerto de ese viaje, ¿verdad? O sea, era un cálculo que, como si estaba basado en todos esos cálculos de la gente que estuvo antes de él, pero en realidad nadie sabía si iban a poder dar vuelta a la Tierra o no, ¿verdad? Era un viaje bastante arriesgado. Por supuesto, además, como habíamos visto, las naves se perdían, se podían hundir. Vamos a ver, por ejemplo, que en el podcast siguiente, el que le dio el nombre a América, Américo Vespuccio. Américo Vespuccio cuenta que cuando ellos vinieron a América, casi no llegaron porque resulta que eh, estaban haciendo agua porque las carcomas le habían carcomido el casco y estaban haciendo agua. O sea, llegaron y pudieron reparar, ¿verdad? Pero, o sea, eran embarcaciones sujetas a cualquier Claro, a cualquier cual- vicisitud, cual- literalmente, ¿verdad? cualquier vicisitud, realmente era así, ¿verdad? Y bueno, la cuestión es que con los reyes católicos también, él le propone a los reyes católicos, y al principio no le aceptaron porque ellos sometieron eso a los, a los científicos, a la gente, a sus asesores, digamos, y los asesores le dijeron que esos cálculos no estaban correctos, pero de cualquier manera, de alguna manera, al rey católico, a Fernando, le impresionó algo de Colón, porque se sabe que después él se fue y buscó, por ejemplo, los escritos de Ptolomeo, que evidentemente Colón le había hablado de eso. Se quedó, inclusive no le dieron el viaje. También en el momento que Colón le propuso, estaban también en otra los reyes católicos, estaban desalojando los últimos asentamientos de los moros, porque los moros habían invadido España en el 711 y en 1492 recién le sacaron a todos los moros de ahí. Todavía estaban embarcados en esa empresa, digamos, los reyes católicos. Pero mientras tanto, mientras no le dieron el auspicio, por decirlo así, mientras no le sponsorizaron la empresa, le dieron un sueldito que no era mucho porque Colón se tuvo que dedicar a otras cosas. Y ahí se mantuvo un tiempo Colón, hasta vendió libros, se sabe, en esa época, hasta que después los reyes católicos, a pesar de tener informe en contra, le dieron una platita para que organice su primer viaje. Y ahí vamos a ir al primer viaje. Pero ¿hubo alguna razón en particular por la cual los reyes católicos terminaron accediendo al viaje de Colón? ¿O simplemente fue súper azaroso, ¿verdad? Fue por pura suerte que al final terminaron decidiendo eso. Bueno, realmente los reyes católicos tenían un informe desfavorable de sus asesores respecto al viaje de Colón. Pero evidentemente Colón, un tipo de, por lo visto, tenía mucho entusiasmo, seguramente presentó con mucho entusiasmo. Lo que se supone es, con bastante indicio, de que le caló el discurso de Colón a Fernando, al rey de Castilla en aquel entonces. ¿Por qué? Porque inclusive después de hablar con Colón, se sabe que él compró libros de Ptolomeo. Evidentemente Colón le había hablado de Ptolomeo. De hecho, Ptolomeo era uno de sus referentes para apoyar su viaje, ¿verdad? Las medidas de Ptolomeo, ¿verdad? Entonces, los reyes católicos, más que a título personal, medio que a título de reyes, a título personal, bueno, nosotros vamos a poner el dinero para que él se vaya y para que haga su viaje. Pero lógicamente, para hacer el viaje,
se hicieron lo que se llaman las cláusulas, los tratados de Santa Fe, que es los tratados entre los reyes y Colón, en donde estipularon las condiciones. Ahí se establecía qué participación iba a tener Colón en lo que encontraba, que iba a ser virrey de las tierras que encontraba, que las tierras que encontraba él iba a poner eh, a, eh, bajo dominio del rey, de los reyes, en fin, los contratos que se hacen comúnmente y qué parte de las ganancias que hubiera en el viaje iban a ser de Colón y qué parte de la corona, etcétera. Esas son las capitulaciones de San José, de Santa Fe, que se llaman eso. Ya, y bueno, algo medio estúpido lo que voy a preguntar, ¿verdad? En ese momento España ya estaba unificado como reino, era Castilla y demás cosas. En 1492, ahí recién se juntan los reinos en 1492 se juntan los diversos reinos que estaban allí. Había varios, Ah, Aragón, Castilla, Castilla, León, León, toda esa Cataluña. Cataluña, todo, ahí en 1492 se juntan. Perfecto.